Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy vamos a hablar sobre el lupus, esta enfermedad autoinmune, cómo se comporta y además cómo se diagnostica. Hoy nos acompaña el doctor Julio Duque, médico reumatólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchísimas gracias, el placer es mío. Doctor, estuvimos viendo un poco de qué se trata el lupus, pero para las personas que se están conectando en este momento, que se están conectando tanto por las redes y también por la pantalla de Globovisión, vamos a explicarles un poco de qué se trata el lupus. Okay. El lupus es una enfermedad inmunológica, es una enfermedad autoinmune, es decir, es una enfermedad en la cual el organismo es atacado por el mismo organismo. Es un error innato, básicamente, del sistema inmunológico en el cual no es capaz de diferenciar las células propias de las células extrañas o de los elementos extraños. Y en ese afán por combatir lo que considera que no es propio o que le es extraño, empieza entonces un autoataque. ¿Okay? Y de allí pues provienen algunos conceptos, como por ejemplo la producción de autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que van dirigidos contra segmentos, ¿okay? Células, tejidos, algunos elementos, incluso hasta algunas sustancias en el organismo. Y eso genera pues evidentemente una sustancia o un fenómeno inflamatorio general, que es básicamente lo que conocemos como lupus. ¿Okay? Es una enfermedad que no tiene una particularidad realmente en cuanto a un órgano específico afectado. De hecho, en el lupus eritematoso sistémico, que es una de los diferentes tipos de lupus que existe, en ella pues realmente no hay un respeto, ¿okay?, por algunas partes del cuerpo, del organismo, sino que se afecta todo el sistema. Evidentemente existe alguna predilección, principalmente piel y riñón, que son uno de los órganos más frecuentemente afectados. Y cuando esto ocurre, pues evidentemente el pronóstico o inclusive la evolución se puede ver un poco afectada. Pero en global básicamente es eso, es un error innato del sistema inmunológico en el cual el cuerpo no es capaz de identificar las células como estructuras propias y entonces empieza básicamente un fenómeno de ataque con el fin último de eliminar esto que considera que es extraño siendo propio. Entonces en ese desbalance entre proteger el organismo y atacarlo, pues es donde se genera básicamente las manifestaciones clínicas que dan origen al diagnóstico y dan origen inclusive algunas características propias de la enfermedad. Existen diferentes tipos de lupus, como bien nos los explica, incluso el lupus eritematoso sistémico, que está dentro también considerada entre las enfermedades extrañas o raras. Y queremos ver también si existe algún tipo de causa específica por el cual se pueda desarrollar el lupus, tomando en cuenta que existen diferentes tipos. Sí, sí, existen diferentes tipos, algunos que son localizados y otros que son básicamente sistémicos, como su nombre lo indica. En el caso de los locales, pues afecta principalmente la piel, de los cuales existen también variantes. ¿Okay? Un lupus que es discoide, por su forma anular, en forma de disco, pues básicamente que se produce en la piel como manifestación inicial. Otros que son cutáneos, subagudos, algunos que se manifiestan en forma de ampollas, ¿okay?, o de flictenas, como también las llamamos, y existe por supuesto el lupus eritematoso sistémico, que como mencioné ahorita, pues evidentemente afecta toda la economía corporal, todo el cuerpo. Bueno, ¿Okay? incluso tenemos una imagen acá en donde vemos a una persona con una manifestación en piel o cutánea en forma de mariposa. Incluso esta forma está muy relacionada al lupus. ¿Por qué? Sí, bueno, básicamente las regiones cutáneas que pertenecen a esa región, que es la región malar, tienen una particularidad. Son de paredes los vasos sanguíneos y los elementos propios de la piel son muy delgados allí y por tanto, al estar muy irrigada, los anticuerpos que viajan a través de la sangre suelen depositarse principalmente en esas zonas, como también lo pueden hacer en las articulaciones, en el cuero cabelludo y algunos órganos, y es justamente allí donde se libera básicamente un fenómeno inflamatorio que da origen a esa particularidad forma. De hecho, es uno de los elementos que pudiesen ser considerados también como elemento diagnóstico, y ya por todos es conocido la presencia del eritema en alas de mariposa o eritema malar, como también se le conoce. Pero todos los pacientes con lupus van a presentarlo o algunos no van a tener este tipo de manifestación, porque No, de repente nos dicen, bueno, pero yo nunca he tenido una mancha en cara en forma de mariposa o no he claro. tenido este tipo de manifestación, entonces no es lupus. Claro, digamos que esto es básicamente la manifestación típica, la manifestación clásica, pero como existen formas frustras de enfermedad y como existen manifestaciones disímiles de la misma, pueden inclusive no aparecer. Para hacer el diagnóstico de lupus, no solamente nos asistimos de las manifestaciones clínicas que pueden ser variadas, el espectro de enfermedad puede variar desde lesiones muy simples
en piel que pueden pasar desapercibidas incluso por años, hasta condiciones bien severas en donde en cuestiones de días, semanas, puede incluso poner en jaque la vida del paciente, ya que ese ataque inmunológico suele ser muchas veces muy grande, suele ser impresionante y en cuestión de días puede incluso atacar y llevar inclusive a la letalidad al paciente. Las manifestaciones clínicas cutáneas son unas de las que primero aparecen. Puede incluso haber pérdida de cabello, lo que llamamos alopecia, lesiones cicatrizales o no del cuero cabelludo, las lesiones en alas de mariposa, como bien se mencionaron ahorita, pero existen unas manifestaciones clínicas muy variadas, lesiones en piel, lesiones en las uñas, cuero cabelludo, aparición de lesiones tipos maculares, que son manchas que pueden variar del tono de la piel del paciente, pueden ser incluso desde rojas hasta colores oscuros, las apariciones de úlceras, ¿okay? O las llamadas llaguitas en la boca, en la lengua, que también son comunes en estas manifestaciones. Y bueno, existen también manifestaciones articulares que son, digamos, las más frecuentes, en las cuales existe un cuadro articular inflamatorio, que muchas veces es diagnóstico diferencial con artritis reumatoide, ya que aparecen en forma simétrica, al igual que en la artritis, y pueden producir una limitación importante del paciente, ¿okay? Desde muy tempranas horas de la mañana, inclusive acompañarlo en el resto del día. Y el curso de estas condiciones, tanto de las lesiones de piel como las lesiones articulares y de otros órganos, pueden ser fluctuantes en el tiempo. Pueden inclusive aparecer y desaparecer en forma espontánea. Va a depender en buena medida del grado de suficiencia que tiene el sistema inmunológico para poner un stop, una parada a su ataque inmunológico. Puede inclusive perpetuarse en el tiempo. Por eso muchas veces cuando los pacientes llegan a la consulta, empiezan entonces a rememorar a través del interrogatorio, sí, por supuesto dirigido que se hace, que existen incluso manifestaciones mucho antes, años inclusive antes, que pueden ser incluso las manifestaciones principales o iniciales del lupus. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles nos pueden tener como en alerta y decir, bueno, toda manifestación extraña hay que tomarla en cuenta y escucharla? Sí. Dice que el cuerpo nos habla, pero a veces no lo escuchamos. Esto sí es una premisa que, bueno, lo presentamos en diferentes enfermedades. Pero, por ejemplo, con el lupus, ¿qué podemos ir tomando en cuenta? Y además, quiero conocer, o nos gustaría conocer, si el lupus es más frecuente en mujeres o hombres o es de la misma manera. Sí, quisiera empezar por esa última parte. La frecuencia de enfermedad es mayor en mujeres. De hecho, se habla incluso de proporciones. Las proporciones más típicamente descritas son las proporciones 9-1, es decir, de cada 10 pacientes, 9 son del sexo femenino, mientras que 1 es masculino. Esto pues nos habla a favor de inclusive la intervención hormonal que existe cuando hablamos de la etiología o del origen de la enfermedad. Como la mayoría de las enfermedades inmunológicas no tiene realmente una causa totalmente esclarecida hasta el momento. Esperemos que en los años por venir pues podamos aclarar eso. Sin embargo, hoy en día se sabe que existe una influencia genética, una influencia ambiental, una influencia hormonal e inclusive en forma infecciosa. Escuchaba al principio básicamente que existía inclusive pues lupus desencadenados por fármacos, y eso es muy cierto. Existen algún tipo de fármacos en el paciente donde hay una susceptibilidad genética y ambiental para desarrollar la enfermedad, bien puede desarrollarla. Desaparecer cuando se suspende el medicamento o inclusive se puede perpetuar una respuesta inmunológica incluso en ausencia del medicamento o ausencia del elemento estresor que esté causando el fenómeno y convertirse esto básicamente en un lupus, ¿okay? Como suele ocurrir en los lupus de origen inmunológico propiamente, en los cuales evidentemente no hay cura. Doctor, vamos a detenernos en este punto, vamos a una pausa, regreso vamos a retomarlo y ver esas manifestaciones que le consultábamos. Incluso nos habla de un factor hormonal importante. Vamos a seguir conociendo sobre este tema, vamos a seguir hablando sobre el lupus con el doctor Julio Duque, médico reumatólogo, y a ustedes los invitamos como siempre en las redes a que participen por @salud_gb y @DanielaJSalas. Volvemos.